cordial saludo, tutor. Mi nombre es Catalina Rodríguez Méndez, soy estudiante en la UNAD de Tecnología y Radiología de Imágenes. El día de hoy voy a hacer la exposición de columna lumbar. ¿Qué es la columna lumbar? Es la parte más baja de la espalda donde la columna se curva hacia el abdomen. Comienza alrededor de 5 a 6 centímetros por debajo de los omóplatos. Se conecta con la columna torácica en la parte superior y se extiende hacia abajo a la columna sacra. Está conformada por las 5 vértebras de la columna lumbar desde la L1 a la L5. Son las vértebras no funcionadas más grandes de la columna vertebral, lo que permite soportar el peso de todo el dorso. Como podemos evidenciar acá la columna, vemos lo que es la L1, la L2, la L3, la L4 y la L5. La columna lumbar se encuentra con el sacro en la articulación lumbosacra que va desde la L5 a la S1. Esta articulación permite la rotación considerable de modo que la pelvis y las caderas puedan oscilar al caminar y correr. Segmento intervertebral lumbar. La columna lumbar tiene 5 vertebrales, lo que se denomina segmentos lumbares de 1 a 5. En ellos se determina la L1, la L2, la L3, la L4 y la L5. Cada segmento de la columna lumbar se compone de 2 vértebras tales como la L4, la L5, apiladas verticalmente con un disco intervertebral entre ellas. Movimientos de la columna lumbar. La columna lumbar desarrolla movimientos de flexión, extensión, rotación axial y flexión lateral. Por lo general se estudian tanto en forma aislada como conjunta, tanto para el estudio clínico como para los estudios radiológicos. ¿Cuáles son las características de las vértebras lumbares? Se caracterizan por la ausencia de forámenes transversos, parte de la apófisis transversas, así como por la ausencia de las facetas articulares a cada lado del cuerpo y las vértebras. Las vértebras lumbares están situadas en la región lumbar entre las vértebras torácicas y el hueso sacro. ¿Qué función hace la columna lumbar? La columna vertebral proporciona soporte estructural al tronco y rodea y protege la médula espinal. La columna vertebral también proporciona puntos de unión para los músculos de la espalda y las costillas. Aquí, como podemos evidenciar el dibujo, vemos lo que es la médula espinal, los huesos, el disco vertebral. La columna tiene 3 componentes principales. La columna vertebral está conformada por los huesos y los discos. El elemento neural está conformado por la médula espinal y las raíces nerviosas. Las estructuras, los músculos y los ligamentos. Aquí podemos ver en las imágenes los cuerpos de la vértebra, la raíz nerviosa, los neuroforámenes, la médula espinal, el disco intervertebral, los cuerpos vertebrales, las articulaciones facetarias, el pedículo, el ligamento flavo, el ligamento capsular facetario, el ligamento interespinoso, el ligamento supraespinoso, el ligamento transverso, el ligamento longitudinal posterior, el ligamento longitudinal anterior. Aquí también podemos encontrar los diferentes tipos de características que articulan las vértebras. La región lumbar se considera que son fuertes y móviles,
tienen un disco intervertebral que es grueso. Los espacios entre las láminas y la apófisis intraespinosa tienen ligamentos verticales y son anchos. Los procesos articulares tienen forma de segmento cilíndrico, sólidamente articulados y reforzados por el ligamento amarillo, como podemos ver acá en la imagen. Se ven las partecitas amarillas. También por medio de la columna podemos realizar los diferentes estudios y las proyecciones. Entre ellas encontramos las proyecciones antero-posterior de columna lumbar. Entre ellas encontramos lo que son los tipos de chasis que vamos a utilizar, que es el 10×12, el rayo central, que es perpendicular al reborde superior de las crestas ilíacas. El diagnóstico lo podemos utilizar para escoliosis o procesos neoplásicos. La paciente se puede ubicar en bipedestación o en posición supino. El paciente se debe ubicar con las rodillas flexionadas para una posición correcta de la columna sobre la mesa, evitar movimientos y disminuir la curvatura lordótica. La posición de la estructura no se debe evidenciar la rotación del dorso o de la pelvis. Alinear el plano sagital medio del cuerpo con la línea media de la mesa. Ubicar los brazos a los costados de los hombros, deben estar en el mismo plano transversal. La línea imaginaria que une ambas espinas ilíacas superiores deben quedar paralelas a los planos de la mesa. En los criterios de evaluación se observa la estructura completa que va desde la T12 a la S1, los cuerpos vertebrales de la L1 a la L5, partes del sacro, articulaciones sacroiliacas, espacios discales, intervertebrales, articulaciones de la L5 a la S1, apófisis espinosa y apófisis transversa, y también se deben evidenciar los pedículos. Los cuerpos vertebrales deben observarse sin rotación, esto que compruebe por la superposición y alineación de las apófisis espinosas sobre los cuerpos vertebrales. También se comprueba la no rotación de las simetrías de las apófisis y las vértebras de articulación de S1 y el sacro. Aquí, como podemos evidenciar, vemos la radiografía y el posicionamiento del paciente al momento de tomar el examen. Acá encontramos la proyección lateral. El chasis que debemos utilizar es un 10×12, el rayo central. El rayo central irá dirigido a nivel de la tercera vértebra lumbar. El diagnóstico para fracturas, escoliosis, procesos neoplásicos. La posición del paciente se puede hacer en decúbito lateral, en bipedestación, pero lo más habitual es hacerlo en decúbito lateral. Proporcionar apoyo en la cabeza, en las rodillas y en los tobillos. La posición estructural es alinear el plano coronal del paciente con la línea medio del paciente, los brazos debajo de la cabeza y el otro sobre la cabeza. Asegurarse que la pelvis y el tronco estén en una posición lateral verdadera. Esto se comprueba verificando que las escápulas y las crestas ilíacas estén alineadas entre sí. En los criterios de evaluación, las estructuras completas que van desde la T1 hasta la S1.
Los cuerpos vertebrales deben observarse sin rotación. Esto se comprueba cuando se ve perfectamente de perfil a la apófisis espinosa. Los espacios discales intervertebrales se deben ver despejados. Se debe observar la articulación S1 y el sacro lateral. Se observaría los cuerpos vertebrales de L1 a L4, articulaciones intervertebrales y agujeros y apófisis espinosas. La lateral L5 a S1, los cuerpos vertebrales de la L5 a S1, espacios articulares intervertebrales y agujeros intervertebrales. Aquí también podemos evidenciar la proyección de cono 6, articulación desde la L5 a la S1. En ella podemos utilizar un chasis de 10-12, el rayo central dirigido de la RC, perpendicular 4 centímetros por abajo del reborde superior de la cresta ilíaca. El diagnóstico: dolor en la región lumbar. La posición del paciente: el paciente debe estar en posición lateral, indicándole que debe colocarse de rodillas, colocarse la rodilla sobre rodilla y tobillo sobre tobillo, proporcionar apoyo en la cabeza entre las rodillas y el tobillo. Posición: estructura: alinear el plano medio coronal con el rayo central y la línea media de la mesa. Asegurarse de que la pelvis, el tronco y el dorso se encuentran en posición verdadera, es decir, verificar que la cresta ilíaca y las escápulas estén alineadas. Los criterios de evaluación: sin rotación del paciente podemos ver la superposición y dimensiones postero-anterior de las explotadoras ciáticas mayores de la pelvis posterior a los bordes superpuestos de los cuerpos vertebrales. Se debe observar las articulaciones L5 a S1. Sin rotación debe inclinarse en la radiografía la totalidad de L5 y la parte proximal del sacro para poder establecer la relación anatómica. También podemos encontrar las proyecciones oblicua, posterior derecha, proyección oblicua, la posterior derecha, la proyección oblicua anterior izquierda. En ella también podemos utilizar un chasis de 10×12. El rayo central debe ser perpendicular al cuerpo de la L3 a nivel del borde costal inferior de 4 a 5 centímetros por encima de la cresta ilíaca y 5 centímetros medial a la espina ilíaca anterior. También podemos evidenciar el diagnóstico que podemos diagnosticar espondilitis, dolor e inflamación. Posición del paciente: se ubica al paciente en la mesa en decúbito supino, alinear y centrar la columna respecto al RC y a la línea central de RL. Posición de la estructura: girar el cuerpo a 45 grados apoyando un hombro y la cadera en la mesa si la proyección es OAD, oblicua anterior derecha.
proyección oblicua posterior derecha y proyección oblicua anterior izquierda. Se usa un chasis de 10×12, el radio es perpendicular al cuerpo de L3 a nivel del borde costal inferior, de 4 a 5 centímetros por encima de la cresta ilíaca y 5 centímetros medial a la espina ilíaca anterior. En el diagnóstico, espondilitis, dolor e inflamación. En la posición del paciente se ubica en la mesa en decúbito supino, alinear y centrar la columna respecto al RC y la línea central del RL. Posición y estructura. Girar el cuerpo a 45 grados apoyando uno y la cadera en la misma mesa sin la proyección de oblicuo anterior derecha. La pierna derecha debe estar flexionada y colocada debajo de la izquierda. Esto se logra doblando una pierna sobre la otra formando un 4 viceversa. Criterios de evaluación. Se debe ver la estructura completa de T12 a S1. Se debe observar bien las articulaciones interapoficiarias, perito y cóccix. Los espacios de T1, L1, L2 deben estar abiertos. Los bordes deben ser nítidos. Se debe ver las 3 densidades de tejido blando, óseo y aire. La oblicua posterior izquierda y la oblicua posterior derecha. Articulaciones subapoficiales de L1 a L4 desde abajo y el elemento del perito cóccix. Oblicua anterior izquierda, oblicua anterior derecha y articulaciones subapoficiales L1 a L4 desde arriba y elementos del perito cóccix. Acá como podemos evidenciar la radiografía y la posición que se debe tener el paciente al momento de tomar el examen. Lumbar en hiperextensión y flexión. Usamos un chasis de 10×12, el radio central es perpendicular al centro del RL, el diagnóstico es artrodesis, la posición del paciente en bipedestación o en decúbito flexionado, la espalda hacia atrás o hacia adelante según el caso, centrado en la columna en la mesa. La posición de la estructura, hiperextensión lateral, verdadera sin rotación, espacio entre la apófisis espinosa o cerrados. Hiperflexión lateral, verdadera sin rotación, espacio entre la apófisis espinosa abierta. En los criterios de evaluación se debe observar partes blandas, las apófisis espinosas y los espacios articulares intervertebrales, proyecciones laterales de las vértebras lumbares. Para realizar este tipo de proyecciones, ellas podemos diagnosticar este tipo de enfermedades como son las infecciones que encontramos en la columna, ya que por ellos hay muchos pacientes que pueden fallecer. También podemos evidenciar los diferentes tipos de traumatismos, ya sean por golpes, por caídas, por accidentes, ya que pues esto ocasiona problemas para la salud del paciente. También encontramos los tumores que los encontramos en la columna. Esto también puede impedir pues el movimiento de la persona, de doblarse, flexionarse, ya que pues es muy molesto para la salud. La espondilitis son malformidades de la columna. También encontramos la escoliosis, es una malformación de la columna, se puede presentar por posturas
o ya de pronto que la persona por el trabajo ha tenido que cargar cosas muy pesadas, también ya se va evidenciando la desviación de la columna. Eso puede ser muy molesto también pues para la salud de ellos, ya que pues es muy complicado. También podemos evidenciar los cambios óseos por la edad, que la estenosis espinal. La estenosis es el canal medular o estrechamiento del espacio por donde pasa la médula espinal y las raíces nerviosas, que a la zona occipito cervical hasta la zona lumbosacra. Acá podemos evidenciar en la imagen cómo se va presentando ese tipo. También se pueden evidenciar las hernias discales, como podemos ver acá en ese puntico rojo, se ve la hernia discal. También podemos evidenciar las enfermedades degenerativas del disco duro, que ya es el desgaste en la columna cervical. Por medio de este tipo de proyecciones podemos conocer los diferentes tipos de diagnóstico que se pueden presentar en la columna lumbar, ya que es de mucha ayuda tanto para el médico como para el paciente saber qué tipo de enfermedad padece y poder llegar a curar ese tipo de enfermedad que padece la persona. Gracias.